Bienvenidos, somos Igor Larrama y Manuel ETC. Somos investigadores peruanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este, ambos, yo soy filósofo y Manuel es sociólogo. Ambos nos interesa la investigación educativa. Tenemos líneas de investigación trabajando temas vinculados a educación y a ambos nos interesa la reflexión epistemológica sobre el conocimiento y cómo se produce el conocimiento en ciencias sociales y especialmente en educación. Nos interesa particularmente también la reflexión vinculada a la investigación cualitativa. Bueno, la ponencia que vamos a presentar es ¿Quién conoce y desde dónde? El debate de insider, outsider y los límites de la reflexividad en la construcción de conocimiento. Em, la ponencia está dividida en cuatro partes. Una primera parte vamos a explicar un poco el contexto de reflexión epistemológico que enmarca esta discusión, ¿no? Que tiene que ver bastante con las ciencias sociales y la discusión de cómo producir ciencia. Luego vamos a centrarnos directamente en el tema ya eje de esta ponencia, que es el lugar epistemológico del insider-outsider. Vamos a tener una posición, explicar un poco qué nos parece pertinente ese debate y qué críticas tenemos al debate actual y cómo mejorar, ¿no? Entonces, una tercera parte, vamos a explicar el límite interno a ese paradigma, propiamente la crítica que vamos a hacer a cómo está siendo sostenido actualmente. Y por último, hacemos una propuesta de cuáles serían los ejes críticos que hay que trabajar más en adelante para dar potenciar esta temática. Bueno, comenzamos con la idea del lugar del sujeto que conoce, ¿no? En la reflexión contemporánea, desde los 60, 70 en adelante, había una reflexión importante respecto de un cuestionamiento a la mirada de la neutralidad del investigador y a la neutralidad de la investigación desde el punto de vista de las ciencias sociales. Y eso tiene que ver con el debate que trae la fenomenología y la hermenéutica de plantear que no solo la neutralidad no es posible, sino que más bien todo sujeto hace posible el conocimiento porque está en un cierto horizonte histórico y de significado desde el cual solo desde el cual se puede conocer. Entonces es importante este cuestionamiento de la neutralidad, no solo como no real, sino también como no, no sustantiva en el conocimiento, ¿no? El conocimiento necesita una cierta posición histórica. Ahora bien, este debate se ha complejizado en ya las discusiones más desde el campo de las ciencias sociales que discuten sobre todo la figura del poder, ¿no? Es el lugar del sujeto, además de ser un lugar histórico, también es un lugar social. Entonces, estar en un cierto lugar social te permite el acceso a ciertas condiciones para entender los fenómenos sociales, pero también las condiciones para poder investigarlos. Entonces, hay toda una discusión, las instituciones, hasta qué punto las instituciones responden a posibilidades de conocer de manera crítica los fenómenos sociales. Entonces, hay una discusión súper interesante de que es el lugar, ya no es solamente un lugar social, es un lugar problemático socialmente. Y por último, también hay una discusión que es un poco más desde la geopolítica del conocimiento que está especialmente en Wallerstein, que es las geopolíticas del conocimiento, ¿no? También cuando uno piensa el conocimiento, piensa también en muchos casos en un cierto marco de Occidente, un marco del norte global, y hasta qué punto la creación del conocimiento en otros espacios tiene una serie de subordinaciones o una serie de relaciones que podríamos llamar de relaciones de poder, ¿no? Entonces, cerrando esta parte importante, es la neutralidad no es solo se ha declarado en las ciencias sociales como ingenua, sino que además puede tener un carácter activo de reproducir formas de poder o sesgos de poder, bien sea de manera consciente o inconsciente, ciertas formas de poder o ciertas formas de conocer que no son cuestionadas. Entonces, eso es importantísimo en realidad para las ciencias sociales. Ahora bien, vayamos un poco al debate que nosotros estamos planteando. Nos interesa sobre todo
la dialéctica insider-outsider, ¿no? La dialéctica insider-outsider es la idea de que como el investigador está tan cerca, está cercano, ¿no? al mundo social de quienes investigan, al mundo cultural, al mundo lingüístico. Este debate surge desde una valoración del insider, que también se da entre los 60 y 70 especialmente, en la antropología, en la etnografía, que es cómo estudiar las culturas. Es importante tener, acercarse a la mirada más interna de estas culturas. Entonces, la idea base es, para poder conocer a los informantes hay que estar cercanos a su mundo social. Ahora bien, este debate, Merton también, que es un autor bien importante, trató de una discusión de cómo tampoco es que el insider garantiza algo así como una posición epistemológica privilegiada. Es necesario el insider, el que está dentro como el que está fuera, ninguno de ellos tiene una posición privilegiada. Ahora bien, este debate que en el campo de la antropología está más relacionado con las culturas, se traslada a la discusión de ciencias sociales en general, especialmente a la sociología, a través del feminismo y los debates de la interseccionalidad, que es la pregunta de, ya, ¿quién es ese otro? ¿Quién es esa alteridad? ¿Quién es ese informante, ¿no? Y ahí aparecen también no solo una dimensión cultural, sino también una dimensión social. Ese otro puede estar en relaciones subalternas, estar en una posición inferior frente a ciertas hegemonías. Y entonces el feminismo plantea cómo tratar de recuperar esas miradas que están en una situación de subalternidad, donde se ven fenómenos sociales que no son vistos normalmente desde la posición dominante. Eso es importante, por ejemplo, en temas de medicina, ¿no? Cómo la ciencia médica ha perdido de vista a la mujer y cómo el conocimiento que se produce no da cuenta tiene un desconocimiento del cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, la interseccionalidad añade a toda esta lógica del insider-outsider esta suerte de categorías sociales que además de poner una diferencia media relaciones de poder donde hay grupos subalternos, ¿no? ¿Cuál es el punto con nuestra exposición de ahora? Es que cuestionamos una mirada de esa dialéctica insider-outsider que nos parece que tiene una parte beneficiosa, que es que mucha de la discusión contemporánea plantea que esta relación insider-outsider es más compleja, dada la complejidad de nuestras sociedades. Y entonces uno puede ser insider o outsider de diferentes maneras, ¿no? O sea, de hecho, hay muchos estudios que muestran cómo, por ejemplo, a pesar de pertenecer a culturas iguales, las diferencias sociales marcan una sensación, dentro de los informantes consideran outsider a un sujeto que comparte un mundo, una clase social distinta. Entonces, hay una complejidad que nos hace más difícil definir qué es insider, qué es outsider, y nos parece valiosísima. Lo que nos parece cuestionable de esas posiciones es que a través de eso se plantea la idea de una metáfora de la fluidez, donde se piensa que las relaciones sociales son tan fluidas que se pueden ser intercambiables, modificables, sin problemas. Entonces, es bien importante para nosotros, desde esa perspectiva, repensar elementos más estructurales que no son meramente fluidos, sino que están más allá de las relaciones entre investigador e investigado y que pueden no ser tan fácilmente negociables o no son tan fácilmente subvertibles. De otro lado, nosotros nos posicionamos en la idea de que el lugar epistemológico del insider tiene que ser rescatado. Es necesario generar herramientas para colocarse en una cierta posición de insider, reconstruir los mundos simbólicos de los sujetos, reconstruir las culturas, las posiciones sociales de los sujetos. Pero es importante también tener una distancia crítica. Y aquí nos sumamos a Bourdieu y a otros autores que nos plantean que a veces los sujetos o agentes sociales, sus propios discursos, sus interpretaciones, a veces incorporan los sesgos que impiden una transformación social. O sea, a veces los agentes tienen una visión bien tradicional de lo que sucede en sus espacios y su propia mirada impide una crítica de su posición. Entonces aquí lo que nosotros planteamos es que es importante, son irreductibles estas posiciones, pero es importante rescatar que a pesar de que son irreductibles, es importante plantear que hay una dimensión estructural que está por encima de estas relaciones que hay que tematizarla, pensarla.
Entonces, rescatando un poco esto, nos parece importantísima esta posición de la fluidez. Nos parece que sí hay un rescate de mirar esta mirada más fluida del diseño del saber. Nos permite, por ejemplo, esclarecer cosas que se pueden negociar en el trabajo de campo, una fluidez de ciertos marcadores identitarios, ciertas decisiones contextuales que son valiosas y ciertas microagencias que sí puede decidir el investigador. Sin embargo, consideramos que hay ciertas jerarquías institucionales donde el investigador, ¿por qué investiga lo que investiga? ¿Quién financia lo que investiga? Tiene consecuencias respecto de la toma de decisiones que están ahí, que no están siendo tematizadas. Entonces la fluidez termina por perder de vista este elemento estructural. Y ahí seguimos a Asher y a Bourdieu, por un lado, que la idea de que hay que mantener esta diferencia entre estructura y agencia. No suponer que todo está determinado de base a la estructura, ni suponer que la agencia, que todo se resuelve en términos de agencia. Entonces es bien importante esta diferencia y ya, digamos, eso llevaría a un debate mucho mayor, ¿no? Y por otro lado, Bourdieu señala una cosa súper interesante que a veces el espacio académico pierde de vista las reglas de juego que permiten que su espacio académico se construya en una dinámica de acción y que no están en el marco de decisión de los sujetos. Yendo un poco rápido a esto del caso peruano, nosotros aterrizamos un poco el peruano. En el caso peruano es importante, y especialmente en el caso educativo, se muestran más claramente esas diferencias de poder, ¿no? Los docentes no tienen, la mayoría de los docentes no investigan su práctica, lo que investigan, y ese es un punto importante, a veces está definido por agendas donde se trata de demostrar cierta metodología, demostrar que ciertas políticas funcionan. Entonces, primer punto importante, los actores concretos, hasta qué punto están, a pesar de que empiecen a investigar, a pesar de que hay más investigaciones de docentes, hasta qué punto lo están haciendo bajo su lógica de dominio, que los domina, ¿no? Y entonces ahí hay un tema fuerte en la investigación educativa. Después hay un alto financiamiento de corporaciones internacionales, de acuerdos internacionales, y el financiamiento normalmente viene con agendas muy definidas. Y entonces habría que ver cómo se están definiendo esos objetos de estudio, qué capacidades tenemos de definir estos objetos de estudio. Y después, ¿quiénes investigan? La mayoría de investigadores, especialmente acá en el Perú, vienen de doctorados de fuera, que es importantísimo traer esos doctorados, pero ¿hasta qué punto esos doctorados vienen también con agendas, objetos de estudio y cómo están dialogando con los objetos de estudio propios? O cómo se está logrando tomar en cuenta el contexto. Entonces, y por último, el campo educativo está dominado todavía en el Perú por una agenda más cuantitativa, que tiende a tener esta mirada de una visión neutral del espacio de investigación. Y hasta qué punto eso también está marcando los límites de la reflexividad. Por último, lo que nos interesa entonces en esta parte es subrayar que una epistemología eh, actual reflexiva debería apuntar a preguntarse con fuerza cuál es el problema de acceso y las condiciones de reflexión que tienen los agentes. Los agentes tienen condiciones, además de investigar directamente, tienen condiciones realmente para mirar sus contextos, para cuestionar sus contextos, generan herramientas para generar nuevos conocimientos, cómo están vinculados con el conocimiento, con los problemas que definen y cómo son financiados, además. Eh, Nos parece que es bien importante que hay un problema serio, por ejemplo, de cómo se reflexiona sobre las agendas de investigación. Hay, yo creo, una necesidad, una posicionalidad sobre las agendas de investigación en el Perú. ¿Cuáles son las temáticas que están viendo? Que se esclarezca quiénes son los que avalan ciertas temáticas, cómo están dirigidas ciertas agendas. Y por último, lo que nos parece importantísimo también es, desde una perspectiva de realismo crítico, nos parece importantísimo pensar una epistemología situada. No pensamos en epistemologías alternativas. Nosotros no pensamos que hay algo así como una epistemología del sur distinta a otras epistemologías. Lo que creo que hay es una epistemología situada que tiene que tomar en cuenta el contexto, las problemáticas del contexto, y que tiene que ver con estas relaciones más bien de subordinación y de cierta autonomía de la capacidad de establecer agendas propias. Entonces, ahí hay un problema serio en el tema de cómo generamos una cierta independencia. Muchas gracias.